Ok, fantástico. Bueno, pues ahora sí, muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarles y en especial, bueno, dedicar este taller en esta ocasión al doctor Oscar Correas, que vaya, justo teníamos pendiente ya desde hace algún tiempo dedicar a la lectura, a la discusión de una obra del maestro Correas, y qué gran oportunidad que la ocasión pasada, que fue la primera sesión, nos hayan acompañado el doctor Arturo Berumen, la maestra Jacqueline Ortiz Andrade, ¿no? La verdad es que fue una sesión de lujo con distinguida y distinguido participantes quienes nos hicieron favor de esta sesión inaugural de ponernos en contexto de la obra del pensamiento del doctor Correas, así como dar cuenta del capítulo titulado El otro Kelsen, que da título precisamente al libro, ¿no? Al libro que es objeto pues de estas sesiones. Y pues en esta ocasión, continuando con este taller de textos, que reitero, el propósito para quienes no alcanzaron a escucharlo la ocasión pasada, pues es propiamente leer de fuente directa a los autores considerados clásicos y por supuesto que en opinión de un servidor y de muchas y muchos otros colegas, pues la obra El pensamiento del doctor Oscar Correas es una obra ya que puede ser considerada como clásica en el sentido de la importancia que tiene para la filosofía, para la teoría del derecho, ¿no? De las aportaciones muy importantes que realizó el doctor Correas desde el ámbito de la crítica jurídica, que sin duda, pues es de lo más relevante que podemos encontrar en el pensamiento, ¿no? Así que bueno, sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Y pues esta ocasión va a estar dividida la sesión en dos partes. En una primera parte nos va a acompañar Said, Argüello Rodríguez, que debe ser, bueno, ustedes ya no le conocen quizá muchas y muchos, pero algunas y algunos otros sí, porque Said estuvo aquí par de años, si no me equivoco, Said, aquí en el seminario, ¿sí? Como ayudante de profesor. Egresó de la Facultad de Derecho, se licenció aquí en la facultad, está por iniciar sus estudios de posgrado, ¿no? Y bueno, pues ojalá y pronto tengamos de vuelta aquí a Said en la maestría en Derecho y probablemente en otra carrera, ¿no? Así que qué bueno, Said, de verdad tenerte de vuelta aquí en este tu taller, que también esta es tu casa, tu seminario, ¿no? Nos da muchísimo, muchísimo gusto. Y muchas gracias, por supuesto, a todas y a todos quienes nos acompañan, queridas colegas. De que se forman parte de este seminario, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Y bueno, la segunda parte va a estar el presente el maestro Rogelio Alonso Laguna, que bueno, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de nuestra Facultad de Derecho, y bueno, va a estar dividido en estos dos pequeños bloques, ¿no? Así que, pues sin mayor dilación, si ustedes lo tienen a bien, pues vamos a ceder el uso de la palabra a Said y ya posteriormente, a la espera de que nos alcance el maestro Rogelio, para poder dar continuidad y esperando, no sé, concluir alrededor de las 2:30 más o menos. Said, tú eres quienes nos indican cómo hacemos esta parte de tu sesión, si podemos intercalar preguntas mientras lo vas desarrollando o al final intercalamos preguntas como tú lo decidas, ¿no? Entonces te cedo el uso de la palabra y te agradezco, por supuesto, enormemente tu gentileza para participar en este taller. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me siento en casa y agradezco esa presentación. Un gustazo estar de vuelta y esperando colaborar en otros talleres, en otras ponencias y pues ya saben, a la orden. Eh, Como bien lo dijo el maestro Jimmy, estuve un rato allí en el seminario, estuve aproximadamente 2 años, apoyando en revisión bibliográfica, apoyo en la docencia y bueno, también en las lecturas de los talleres y otras cápsulas que me parece ahorita ya lleva esta Carla. Entonces, bueno, ya para no dilatar más, me abocaré a lo que toca, que me estaba comentando antes de ingresar a la sesión, el maestro que tuvieron en la sesión pasada, empezaron con el capítulo 2 que es, digo yo, el fuerte del libro del otro Kelsen, compilado por Oscar Correas, un gran teórico jurídico.
y que justo va a retratar o va a tratar de explicar puntos distintos puntos de vista distintos o cómo se observa a Kelsen y cómo ha sido estudiado y leído, porque creo que de eso va justo la presentación y la presentación del libro y pues, el primer capítulo. Si tiene a bien, dejaremos las preguntas para el final. La dinámica va a ser una sesión a dos voces. Comenzaré yo con el primer saque de la presentación, el resumen del primer capítulo, y en consecuencia el maestro Jimmy va a hacer anotaciones y profundizar en aquellos temas que hayan quedado pues pendientes. Eh, También si gustan pueden utilizar el chat del Zoom para hacer sus preguntas y al finalizar pues damos respuesta a ellas. La presentación del libro fue escrita por Oscar Correas, el compilador, y en él nos hace un pequeño esbozo de lo que trata de hacer en este libro o cuál es el punto inicial de haber escrito este libro. Y Correas explica que el otro Kelsen surge porque la literatura jurídica convirtió a este autor de la teoría pura del derecho, libro esencial para la licenciatura y para cualquier otra rama que tenga que ver con las ramas sociales, eh, se convirtió en un mito académico y se redujo su lectura a manuales que lo presentaban como el positivista por excelencia, porque el primer acercamiento que teníamos con el autor era la teoría pura del derecho, un escrito que trataba de revisar el derecho de una manera cientificista y alejada de cualquier axioma o cualquier tema político. Entonces, la intención de este libro es mostrar a un Kelsen distinto, plural, crítico, eh, recuperando otras facetas que si bien tenía, no podían ser demostradas o leídas en la teoría pura del derecho. Y que a su vez fueron poco difundidas porque se nos entregó un manual, ¿no? Del autor a través de la teoría pura del derecho. En ese sentido, lo que hace Correas es, de alguna manera, criticar la recepción que tuvo el autor en América Latina y señalando que ha sido exclusivamente leído como teórico de la norma y sin alguna dimensión política. Por eso el libro busca corregir esa visión, ¿no? Mostrando cómo en realidad, pues Kelsen sí tuvo una postura activa en otras áreas, como la democracia, el derecho internacional y otras vertientes que poco fueron estudiadas en su teoría pura del derecho. Eh, ya más adelante la presentación y concluyendo con el objetivo de este texto, nos adelanta un poco la estructura del volumen, ¿no? En una primera parte, como ensayos, se nos presentan sus textos, su itinerancia, que creo que es una de las palabras más acertadas que utiliza Víctor Alarcón, el escritor del primer capítulo, su diálogo que lleva Kelsen con otras disciplinas y su acercamiento político a la democracia. Por una segunda parte, se nos muestra contextos que sitúan al autor ya no desde un punto de vista dogmático o cientificista, ¿no? Nos enseña la otra faceta a la cual quieren llegar, mostrándonos diferentes artículos, puntos de vista, lecturas, que nos muestran a un Kelsen más humano, ya no tanto a un autor que establecía eh, esa teoría pura del derecho sin hablar de otras cuestiones. Entonces, el propósito de este acercamiento, eh,
siento yo que Correas insiste en que el otro Kelsen, y, y es por ello el nombre, no es un Kelsen inventado, o sea, no es un Kelsen distinto al que hemos leído, sino a un pensador, a un teórico visto desde otros ángulos y que se pronuncia y que estudia y desafía los contextos y que también lo muestran como un defensor de la democracia y no como un dogmático únicamente. Entonces, esta lectura puede servir como herramienta de una lectura crítica del derecho, también en contextos latinoamericanos, que justo creo a eso es a lo que quiere llegar el compilador. Y bueno, sin más preámbulo, en cuanto a la presentación y a la esquematización de la obra, empezamos de lleno con el primer capítulo, que es eh, el primer capítulo escrito por Víctor Alarcón Holguín. Creo que se me trabó un poquito. ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno, bueno. Te Y te escuchamos bien. escuchamos, sí te Ok, escucho. excelente. Bien. Entonces, el primer capítulo, Hans Kelsen, Bitácora de un itinerante, escrito por Víctor Alarcón Holguín. Es un pequeño capítulo que da, que en el sumario nos arroja tres capítulos, tres subtemas. Eh, el título del capítulo me llamó la atención, Bitácora de un itinerante. Me quise poner a leer un poquito más respecto a el por qué decidió ponerle así. Y creo que tiene que ver con la mezcla, con el contexto de Kelsen, ¿no? Que sinceramente, a pesar de gustarme mucho el autor, poco me había adentrado a su vida. Sabía que había sido una vida académica un poco ajetreada porque le tocan las dos guerras, ¿no? El final de la primera y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso es muy importante para determinar el pensamiento jurídico-político de Kelsen. En un primer, en el punto número uno, los primeros años, eh, relata un panorama biográfico. Estamos en la página 17, aproximadamente 17-18, en el texto, mismo que tengo bien entendido, fue compartido y fue encontrado en internet y fue compartido para que podamos tener la lectura, la pronta lectura. Y si no, también lo podemos compartir por el chat para que podamos seguir la lectura de manera lineal. Y bueno, en los primeros años, el primer capítulo de esta introducción nos hace un panorama biográfico. Nos comenta Víctor que el nacimiento de Kelsen fue en Praga el 11 de octubre de 1881 y la, el estudio que tiene lleva un campechaneo ahí de escuelas públicas y privadas por el costo que era la escuela privada, entonces tiene que eh, seguir sus estudios en algunas ocasiones en universidades públicas. Sus primeros trabajos, sobre todo su tesis, me parece es un estudio sobre Dante Alighieri en 1905, ya perfilando su interés político, literario, etcétera. En 1906 comienza su doctorado y bueno, Alarcón aquí repasa las influencias intelectuales que va teniendo en un primer momento Kelsen, como Bernatzik, Jelinek y otros autores que van sirviendo como base y como un acercamiento a la filosofía política. Eh, estas experiencias que va teniendo Kelsen al principio de su vida académica y profesional
serían el pequeño germen que va a iniciar con su vida académica y con la realización de la teoría pura del derecho. En el apartado 2 de Weimar a Berkeley, nos relata de manera cronológica la experiencia que tiene durante el estallido, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos todo el contexto sociopolítico de Praga, ¿no? De el antiguo imperio austrohúngaro, que después es absorbido por todas estas cuestiones de guerra, pero que si bien tienen un margen o cierto matiz alemán, ¿no? Que se ve también ensimismado este Kelsen al momento de hacer sus estudios. Y bueno, derivado de toda esta situación tensa, Kelsen se ve envuelto en una va y viene de escuelas y de ciudades y de estados, tratando de buscar refugio y también pues tratando de hacer y lograr su vida académica. Comienza dando cátedras y comienza con clases privadas en Praga, pero derivado de las tensiones y también de un hostigamiento político, porque la pugna de Kelsen eh, era buscar un límite al poder. Creo que eso es lo más importante en este contexto, que derivado de su situación política, de todas las tensiones, él lo que buscaba era hacer uso y buscar la herramienta a través del derecho para establecer límites a los poderes políticos y a todas aquellas ideologías que estaban entrando en esos tiempos, ¿no? El nacionalsocialismo, el antisemitismo, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que, que recordemos esas situaciones, porque a partir de ellas va a querer construir justo su teoría que limiten al poder a través de una cuestión jurídica. Eh, en los años 20 y 30 de los 1900, comienza con ataques a estas ideologías, incluso ayuda a una construcción de la constitución austrohúngara y después de ello se va del país a través de un exilio y termina en Estados Unidos en los años 40, justo cuando explota toda esta situación y tensión que se vivía en la Alemania. Ahí pues va y viene con estancias en universidades, comienza en la Universidad de Colonia y luego termina en la Universidad New School de Estados Unidos, finalizando y terminando su estancia en Harvard. Estas, Alarcón lo que nos trata de explicar a través de sus itinerancias es que toda esta situación política condicionaron su saber intelectual y la recepción de sus ideas. Entonces, eso nos va acercando a entender que quizá justo lo que había comentado Oscar Correas en la presentación de que había habido una lectura un poco eh, estricta en la teoría pura del derecho, mm, el conocer todo el trasfondo que vivió el autor nos puede dar a entender que quizá sus objetivos eran otros, no tanto marcar una rigurosidad científica en el derecho, sino establecer límites a todo el poder y a todas las ideologías que iban entrando. Por último, en el punto número 3, en Kelsen y América Latina, retoma Alarcón las relaciones y las visitas que tuvo Kelsen a países latinoamericanos.
tuvo una que otra conferencia en Buenos Aires, otras en Río de Janeiro, y tuvo ciertos cursos intersemestrales en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1960. Esto es importante porque justo es cuando, si mal no recuerdo, es cuando sale la segunda edición de la teoría pura del derecho, ¿no? Después de aproximadamente 20 años, igual si no mal recuerdo, de su primera edición, en donde robustece su teoría pura con esta segunda edición y se empalma con su visita en nuestra alma mater, en la Facultad de Derecho. Bueno, estas visitas no eran ajenas a su estudio, como bien lo marcamos al principio. Kelsen ha sido un parteaguas y ha sido un teórico de cajón. No conozco a algún compañero, algún colega que no haya tenido el gusto o el disgusto de haber leído a Kelsen en los primeros semestres de la carrera o en los últimos. Y bueno, esto es importante porque, pues como vemos, tuvo un eco en nuestra región, un reconocimiento público total y su influencia sobre los discursos y sobre los estudios en cuanto a la Constitución, a la democracia, al derecho internacional, que si bien estaban ahí escondidos, también fueron un remanente importante para la construcción de la teoría jurídica en Latinoamérica. Entonces, ya por último, y como comentario, eh, Alarcón muestra la itinerancia y por ello el título de su capítulo como una categoría explicativa. Es decir, Alarcón lee la vida de Kelsen, o sea, de mudanzas forzadas, estancias académicas cortas, largas, cambios de nacionalidad, porque tuvo cambios de nacionalidad, no solo como una mera biografía, sino como un indicador de, de su historia, de su pensamiento y de todo el contexto del siglo XX, sumado a sus predecesores, ¿no? Y las ideologías fascistas, antisemitistas de la Segunda Guerra, todo esto condicionó la teoría jurídica que buscaba, la pureza teórica que él estableció una de las obras más importantes, aparece como una respuesta a esas realidades políticas y concretas. Eh, no obstante a esto y a los primeros acercamientos que tenemos con Kelsen, eh, el autor, Alarcón, insiste que por esta interpretación de un positivismo muy, muy rígido, muy estrecho, también era un pensador que estaba buscando explicar más allá, o sea, había una faceta política en él, comprometido obviamente con la libertad, derivada de su contexto, con la democracia, que incluso recuerdo lo explica en varios de sus libros. Ahorita me viene a la mente en su teoría normativa, y que justo la teoría pura es un instrumento para él, para proteger el orden jurídico frente a estas ideologías. También muy pormenorizado nos invita a leer a Kelsen a través de otros autores como Weber, Marx, Freud, ¿no? Con los que tuvieron disputas internas intelectuales, pero que a su vez estas tensiones intelectuales tuvieron a bien a Kelsen de reforzar su teoría y que a su vez también estas situaciones llegaron a politizar y no politizar su teoría, ¿no? Y quizá aquí la ironía es que al querer no politizar su teoría termina siendo politizada y estudiada desde diferentes ángulos.
Y digo ya, por último, y para cerrar, este, también se destaca que Kelsen, desde su época, desarrolló una visión del derecho internacional como algo necesario, como una extensión del orden jurídico nacional y que no a través de una mera retórica, sino de algo como lo denominaba él, como una coherencia normativa para la convivencia internacional. Fue precursor del derecho internacional, a pesar de que se pueda pensar o se pueda tener una lectura eh, pequeña de su teoría y nada más enfocándose a un contexto nacional. Alarcón está claro en que Kelsen tuvo también perspectivas desarrolladas de un derecho internacional y que esto lo iba a acompañar durante toda su carrera y explicaría justo la proyección que tuvo en América Latina. Y bueno, pues de mi parte, eso sería como el esbozo general. No sé si el maestro Jimmy tenga alguna acotación que hacer. Primero que nada, muchísimas gracias, Said. De verdad apreciamos muchísimo que compañeras y compañeros como Said, ¿no? Pues se atrevan a participar. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos, por supuesto, a este que es su taller, precisamente un foro abierto para la lectura, para la discusión, para que nuevas generaciones también se puedan incorporar a estos diálogos donde todas y todos aprendemos, ¿no? El propósito de este taller, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es dedicarnos a la lectura completa de las obras de autores que consideramos que por su importancia, por las aportaciones que han realizado, pues son clásicos en ese sentido de la palabra, en un sentido muy noble del término, ¿no? Bueno, Said, lo que me gustaría un poco es puntualizar algunas cosas, ¿no? De la introducción en la sesión pasada, pues hay algo que generó debate en torno al concepto o en torno a los trabajos sobre justicia de Kelsen, ¿no? Voy un poco a tratar de referirme, si lo hago mal, les ruego que me lo hagan saber, ¿no? Porque no pretendo poner palabras en boca de nadie, solamente recordar desde la humilde memoria de un servidor, ¿no? Lo que la sesión pasada, magistralmente el doctor Berumen, la maestra Jacqueline, pues nos presentaron, ¿no? Y que fue motivo de disenso en esa sesión, porque, y lo dice el doctor Correas, además, por ahí de la página 8 del libro, en la introducción, el autor Hans Kelsen no es que no se ocupe de justicia, sí lo hace. Lo que ocurre es que quienes les ocupa, les interesa el tema sobre justicia, pues habitualmente son los naturalistas que no quieren leer o no les agrada lo que Kelsen dice sobre justicia, ¿no? ¿Y esto por qué lo menciono? Lo menciono porque el prefacio del libro, perdón, el prefacio del capítulo Hans Kelsen, Bitácora de un itinerante, de Víctor Alarcón Holguín, pues precisamente comienza el epígrafe así, ¿no? Lo cito, está tomado de ¿Qué es la justicia? Una obra de 1957 de Hans Kelsen. Yo creo que muchas y muchos pues nos hemos aproximado a Kelsen también a través de esta obra, ¿no? Cito textual. Dice, habría sido más presuntuoso hacer creer al lector que puede tener éxito donde los más ilustres pensadores han fallado. Y en efecto, no conozco y no puedo decir lo que es la justicia absoluta por la cual la humanidad está anhelante. Debo conformarme con una justicia relativa y simplemente puedo decir lo que la justicia significa para mí, puesto que la ciencia es mi profesión y por ende la cosa más importante en mi vida, la justicia, es para mí aquel orden social bajo cuya protección la búsqueda por la verdad pueda prosperar. Mi justicia entonces es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia, ¿no? Ese es el epígrafe. Y a propósito de esto, quise evocar lo que tratamos la sesión pasada, porque el doctor Correas en la introducción señala, hay diversos tipos de kelsenistas, como refiere, los kelsenistas que hacen una lectura completa de la obra del pensamiento de Kelsen y los kelsenistas que hacen una lectura parcial, sesgada o incompleta, que sirve pues a sus propósitos, convicciones, ¿no? Y que omiten por lo tanto pues partes que no son de su agrado o no les convence o no van acordes con sus propias ideas, ¿no?
Y uno de esos temas es precisamente el de justicia, ¿no? Pero hay otro tema que también fue muy importante para poder empatarlo con lo que ahora podemos leer en este capítulo, que viene en los últimos párrafos de la página 8 de la introducción realizada por el doctor Correas. Véase lo que dice. Cito textual. Como Kelsen dijo que quería fundar una ciencia que describiera las normas, no que las justificara sobre pretexto de cientificidad. Entonces estos kelsenistas dicen que la ciencia jurídica no tiene nada que ver con la política. Yo creo que esta es la idea más arraigada que precisamente el doctor Berumen, la maestra Jacqueline, pues la ocasión pasada de la mano del doctor Correas, nos dijeron, ese es el Kelsen, digamos, oficial o el Kelsen más difundido, ¿no? El Kelsen que nosotros leemos los prólogos primero y segundo a la teoría pura del derecho y nos quedamos con esa idea. El propósito de la teoría pura del derecho, pues es construir una verdadera ciencia del derecho que esté alejada, separada completamente de la política y de cualesquiera otra disciplina, ¿no? Y probablemente omitimos en esa lectura de Kelsen, pues los otros trabajos de Kelsen y de allí que surja precisamente el término el otro Kelsen, ¿no? Sigo leyendo al doctor Correas y dice, lo que ocultan es la diferencia entre ciencia y teoría de una ciencia. La teoría pura no es una ciencia, sino una filosofía política, que por razones políticas quiere fundar una ciencia apolítica. Quiere quitar a los juristas la posibilidad de incluir en la descripción de las normas su justificación, cosa que es lo que hacen principalmente los justnaturalistas, pero también, según Kelsen, los marxistas y otros totalitarios, ¿no? Entonces, aquí creo que hubo un punto bastante interesante que motivó sendas discusiones en relación a qué es lo que hace propiamente el profesor jefe, como se le suele denominar, de la escuela vienesa, ¿no? ¿Está haciendo ciencia o está haciendo teoría política, teoría jurídica? Y si está haciendo teoría jurídica, lo está haciendo, como dice el doctor Correas, desde una posición de la filosofía política, ¿sí? Y entonces ahí aparecieron otros temas que me parece que son interesantes para poder ubicar la lectura, ¿no? Un poco viniéndonos ya hacia esto que Said nos acaba de decir, porque esto simplemente fue algo que tratamos la ocasión pasada. Ya de manera muy puntual, Said, creo que lo has referido, las distintas etapas que pueden identificarse de la vida, del pensamiento del profesor Hans Kelsen, dónde vivió, dónde nació, dónde realizó sus primeros estudios, dónde fue profesor, en qué distintas universidades, por qué razones tuvo que emigrar diversas ocasiones, ¿no? A distintos países para seguir ejerciendo la docencia, la investigación, ¿no? Bueno, creo que el contexto de la época es de lo más relevante y ese es el propósito de este texto, ¿no? Permitirnos ubicarnos en ese contexto histórico. De hecho, el autor lo dice en la página 18, segundo párrafo, dice, bajo este lineamiento general, intentaremos realizar un recorrido que procura ubicar el contexto histórico en el cual se desenvuelve Kelsen, poniendo especial énfasis en la lucha entablada por defender un pensamiento plural en los años críticos del periodo fascista en Alemania y Austria, ¿no? Creo que eso ayuda a entender muchísimas cosas, ¿no? Véase lo que señala, periodo fascista, los regímenes totalitarios, como también se les denomina, y como Hannah Arendt tiene una obra espléndida sobre los orígenes del totalitarismo, ¿no? Estos regímenes que le corresponde, le toca vivir en carne propia al autor que es Kelsen, ¿no? Nacido efectivamente en Praga en 1881, todavía dentro del Imperio Austrohúngaro, que se educa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena, ¿sí? Y que va a hacer vida propiamente en Viena de la mano, pues, de autores como Leo Strasauer, Hermann Cohen, Eduard Bernatsky y Adolf Menzel, ¿no? Son los autores que vienen señalados en el propio texto, ¿sí? Y que se doctora en 1906, ¿no? Y que en 1908, pues, obtiene becas para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Heidelberg, de la mano de George Jelinek, que tiene una relación
más o menos, digamos, breve con Max Weber, ¿no? Y de allí, justo el autor al final de este capítulo nos va a señalar algunas probables derivaciones. Y tú tenías una nota, Said, que no sé si la quieras compartir, porque hay una lectura interesante con motivo de de este capítulo que podría plantearse como ciertos derroteros a desarrollar. Ejemplo, la relación que puede existir entre el pensamiento de Kelsen y de Max Weber, que es uno de los capítulos de este libro, el pensamiento que puede existir o la relación en el pensamiento de Kelsen y de Marx, que también puede, probablemente, este es uno de los capítulos de este libro, pero hay otros que son, por ejemplo, el pensamiento de Kelsen y de Foucault, ¿no? Y otro que sí forma parte de unos capítulos de este libro, el pensamiento de Kelsen y Freud, ¿no? Entonces, no sé si quieras compartirlos esos ahí, porque tú lo habías un poco preparado. Eh, Al principio, como viene en la lectura, hace referencia a estos autores y esto fue más, pues por la cosquillita de preparar una nota al respecto, pero sí sentía que resumía demasiado la correlación que tiene Kelsen con estos autores, ¿no? O sea, el cómo puede leerse y entenderse a través de otras lecturas, por ejemplo, con Foucault, eh, al menos yo lo entendería como que tanto Kelsen como Foucault comparten la idea de que el derecho es un mecanismo de poder que organiza y disciplina la vida social. Y no lo, en su momento, o esto se me ocurrió ponerlo o anotarlo porque yo tenía una lectura de un Kelsen, o sea, antes de este primer acercamiento a Óscar Correa, así como quiere revisar a Kelsen a través de otras ideas, pues yo tenía a Kelsen como un pluralista, un positivista rígido. Y he visto que, bueno, o sea, extender la lectura y extender las aristas de cómo se entiende, nos puede ayudar a entender cómo también tenía acercamiento con otros, autores o, filósofos, filósofos de la política, etcétera. Con Weber, bueno, con Marx, eh, encontré que Kelsen, al definir al Estado como un orden de normas basados en actos de voluntad, muestra que la validez de este depende de decisiones e ideologías. Entonces, desmontaría, por así decirlo, la legitimidad del Estado. Entonces, lo exhibe como una técnica de dominación, o al menos así podría homologarlo o acercarlo a a la lectura marxista, porque vuelvo a lo mismo, o sea, se puede entender desde esta vertiente, y que esto subraya, o sea, la explicación de cómo eh, a través de un materialismo histórico, pues el Estado no es tan una creación jurídica, sino más bien una cuestión política de poder. En este aspecto, pues Kelsen puede más o menos dialogar con Marx de, en la naturaleza propia del Estado, aunque sea a través de caminos distintos. Pero pues al final creo yo que ambos coinciden en que el derecho puede ser un instrumento de dominación o un instrumento de poder. Aunque Kelsen, creo yo, lo expone como construcción, una construcción de actos y no en fundamentos naturales o morales. Que quizá aquí ya estamos saliéndonos un poquito de la vertiente de Kelsen, pero pues creo que tendría, tendría cabida estas explicaciones y pues estos diálogos con otros autores. Muchísimas gracias, Said. De hecho, justo una de las propuestas del doctor Correas, a mi entender, es un poco desvelar, mostrar, ¿no? Aquella parte de Kelsen que habitualmente no se enseña.
Es decir, creo que todas y todos, como tú lo dijiste al principio, pues tenemos la impresión de que Kelsen asume una postura epistemológica, metodológica, nociológica, a partir del concepto de pureza, y que esto implica necesariamente la separación en todos estos ámbitos de lo que compete únicamente al derecho, como ciencia del derecho, ¿no? Y lo que no le compete, que está ubicado en el ámbito de la ciencia política o de cualesquiera otra disciplina, como la sociología, por ejemplo, ¿no? Y creo que esa es la idea que más se difunde habitualmente de Kelsen, ¿no? Es decir, que es el Kelsen de la pureza, que es el Kelsen que se ocupa de, a partir de ese concepto de pureza, desarrollar una teoría general del derecho, ¿sí? Una teoría que está conformada por esta nomodinámica, nomoestática, ¿no? Que no le dedica prácticamente atención a la parte de la interpretación de las normas, ¿no? En fin, ¿no? Toda esta parte. Pero lo que no nos muestran es lo que está detrás de qué constituyen las razones para poder realizar justo esta propuesta de carácter metodológico, de carácter epistemológico, y hacia allá va dirigido, ¿no? ¿Cómo conectamos, cómo contextualizamos filosófica, teórica, metodológicamente al autor con otros temas que parecen, en principio, en esta lectura, no estar presentes, ni tampoco tener mucho sentido de que establezcamos estas conexiones, pero que justo en una lectura distinta que va a mostrarnos cómo el otro Kelsen, las razones que tiene, que motivan para que pueda realizar estos trabajos, como ya en la lectura que acabo de hacer, ¿no? Que suena así, suena, no sé, crudo para alguien que no antes no haya leído el doctor Correas, ¿no? De decir lo que está haciendo es filosofía política, y desde la filosofía política está construyendo una teoría, ¿sí? Bueno, esto para alguien puede de pronto hacerle una explosión, ¿no? Una explosión bastante grande, porque justo parece ser paradójico respecto de lo que está diciendo que en realidad va a hacer, ¿no? Entonces, ese es el tipo de paradojas que me parece que están más o menos presentes, ¿no? Y bueno, hay otros temas que en este capítulo, que es pequeñito, porque reitero, es una cuestión meramente histórica, pues van a irse señalando que es el periodo de entreguerras que le corresponde vivir a Kelsen, ¿no? Por una parte, su estancia en la Universidad de Viena, donde va a ser decano, donde va a crear ya una escuela en torno a sus pensamientos, a sus ideas, que sería conocida como la Escuela de Viena, ¿no? Y donde desafortunadamente, pues obviamente las secuelas de la Primera Guerra Mundial, la reconfiguración geopolítica de Europa, la desaparición de varios de los imperios existentes hasta ese momento, pues van a motivar también que obviamente el autor pues tenga que mudarse y tenga que ir a Praga, ¿no? Y tenga que aceptar dar clases en otra universidad, renunciar a su nacionalidad germana, adoptar la nacionalidad austriaca, y bueno, y la vida va a ser bastante azarosa, tú eso lo señalaste perfectamente, Said, ¿no? Como también la Segunda Guerra Mundial y todo esto que le precede, que es este desafortunado antijudaísmo y esta persecución hacia el pueblo judío por parte del régimen nacionalsocialista en Alemania, pues también va a ser objeto el propio Kelsen de estas persecuciones, pues que van a motivar finalmente que tenga que salir de Europa, no sin antes en una estancia más o menos prolongada en La Haya, donde va a cultivar al derecho internacional. Todos esos datos ya los referiste, ¿no? Entonces, creo que esto nos ayuda más o menos a identificar por qué Kelsen llega a final de cuentas a Estados Unidos, a qué universidades además llega, qué tipo de trabajos va a realizar, cómo va a encontrarse con una tradición filosófico-jurídica que no es la que habitualmente había trabajado, y esto lo podemos suponer por las obras que escribe ya estando en Berkeley, ¿no? Que es particularmente las obras sobre teoría general del Estado, la lectura que hace de John Austin, en quien va a encontrar muchas semejanzas sin antes haberlo trabajado, sin antes haberlo conocido, pero John Austin, este jurista inglés del siglo XIX,
perfectamente identificado, conocido y estudiado en la tradición angloamericana, pues no era propiamente objeto de investigación de Kelsen, ¿no? Pero todas esas afinidades, todas esas coincidencias van a ser bastante interesantes y van a estar reflejadas en esta obra ya de madurez de Kelsen escrita desde los Estados Unidos, ¿no? Hay algunos comentarios, Said, que quisiera igual leer. Déjame, además de los nombres, bueno, en realidad, compañeras y compañeros, los nombres deben aparecer correctamente aquí en la pantalla, ¿eh? Por ejemplo, tenemos a EZ, a Sandra. Lo que les pedimos a EZ y a Sandra, pues es que no pongan sus nombres completos para que sepamos quiénes son. No necesitan escribirlos en el chat, solo basta con que aparezcan sus nombres completos allí en la pantalla, ¿no? Por favor. Bueno, el comentario. El comentario es de Walter, querido Walter, dice, bueno, yo creo que lo dijiste a propósito de lo que mencionamos del justnaturalismo y de que no les gusta escuchar lo que Kelsen trata sobre justicia, ¿no? A los justnaturalistas, que eso viene en la introducción del doctor Correas. Dice Walter, me consta, la otra vez escuché a un justnaturalista que envalentonado sugirió proscribir el pensamiento de Kelsen de los planes de estudio, al cual llamó ideología. Bueno, sí, este fue de la sesión pasada, ¿no? Justo fue un poco de la sesión pasada, ¿no? Que es lo que se mencionó. Dice Abraham, todas las teorías son ideologías, solo que están sistematizadas. Interesante la propuesta, Abraham. Aquí lo que creo que podemos rescatar es que el otro Kelsen va a mostrar justamente esta vertiente que está posicionada filosófica e ideológicamente del propio autor, de Hans Kelsen, ¿no? Que no es evidente, que no es lo que se suele mostrar ni explicar a primera vista, ¿no? Sino que hay que hurgar, hay que leer de conjunto la obra, el pensamiento del autor para poder comprenderlo y entonces identificar que pues se asume al final de cuentas una postura que va más allá de la estricta neutralidad y objetividad, ¿no? Y que se adscribe a una posición política, ¿no? Y la posición política, según se comentó la ocasión pasada, pues es la de la convicción democrática del autor, ¿no? Creo que eso también es importante decirlo. El autor, al final de cuentas, tiene una profunda convicción democrática y una profunda defensa de la paz, ¿no? Y creo que eso fue algo muy, muy importante que también pudo haber sido uno de los motivos para poder escribir una obra que pretendiese alejarse de toda posibilidad de que un jurista justificase al derecho, ¿no? Entonces, bueno, dice Said, no todas las teorías son ideologías, pero llevan supuestos que pueden volverse ideológicos. La diferencia está en si buscan explicar críticamente o legitimar un orden, ¿no? No sé, Said, si quieres agregar algo al respecto sobre esto. A ver, yo sí quisiera agregar aquí, hay una confusión, Adelante, Walter. y aprovechando también esta coyuntura de la discusión, no toda teoría es una ideología, ¿no? O sea, no podemos reducir a ideología. Ideología se puede decir que es la forma más primaria del pensamiento y generalmente una ideología se centra más en los intereses de carácter político, ¿no? Entonces, claro, todos estamos ideologizados, me queda muy claro, pero no todas teorías son ideología pura, es decir, la ideología es la parte primaria de lo que más tarde se convertirá en epistemología. Es decir, todo posicionamiento epistémico tiene una influencia ideológica, eso no lo voy a negar, por supuesto, pero ya la epistemología, ahí es donde tenemos una pequeña brecha. Hay una creencia verdadera justificada. En la ideología no hay una creencia que pueda soportar a veces las barreras de la verdad, ni tampoco de la justificación, ¿no? Entonces, no, yo creo que ahí sí tenemos que acotar eso, ¿no? No todas las teorías, son ideología, ¿no? Claro, las teorías sí tienen un surgimiento, una génesis, un ingrediente de ideología, eso por supuesto, pero ya una vez materializadas o reconocidas como teorías, que además el carácter teórico no se da per se, o sea, no se da autopoyéticamente, sino que parte de un reconocimiento de una tradición o una comunidad académica, ya sea científica, filosófica, pues a partir de ahí, pues ya esa sistematización que puede convertirse en un posicionamiento epistémico, ¿no? Pues ya no es, ya oculta ese carácter ideológico o al menos se puede justificar y se le puede dar ese carácter de verdad. La ideología no necesariamente es una creencia del todo verdadera o que verdaderamente puede erigir su carácter verdadero y justificado, ¿no? Al contrario, muchas veces la ideología es una intención
de dominar o justificar aspectos que son de interés de un grupo hegemónico, ¿no? Entonces, la ideología, entonces yo creo que sí, sí reducir la teoría kelseniana a ideología, sí es, como decía el niño del meme, ¿no? Oye, eso es un insulto para mí, ¿no? O sea, sí, eso no es minimizar un esfuerzo teórico, ¿no? Muchas gracias por la precisión, Walter. Yo creo que resulta bastante importante establecer cuáles son los límites, ¿no? Y obviamente cuál es la relación que puede existir entre teoría, ciencia e ideología, ¿no? Y no sé, Said, adelante. Creo que ibas a mencionar algo. No, ya, más que claro con la participación de Walter. Y justo, o sea, yo creo que más bien Abraham ya comentó que yo creo que quería más bien decir que toda teoría iba acompañada de cierta ideología, ¿no? Y como que lo quise ahí recomponer en el segundo comentario. O sea, no se puede quitar una de la otra, pero no van a reducirse, como lo comentaba Walter. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en la parte final de del cierre de esta primera parte. Yo tengo, vaya, no está a propósito de la lectura de este libro, sino es algo que simplemente quiero comentar y ojalá que si en alguna ocasión lo consideran importante, pues igual y lo platicamos. A mí me da muchísima curiosidad. Yo no tengo una respuesta al respecto, ¿no? Y perdón que me salga por la tangente. Mi curiosidad es, ¿por qué Hans Kelsen en México, en general en América Latina, pero por qué Hans Kelsen, la teoría pura del derecho de Kelsen, fue, digamos, el paradigma, el, digamos, el constituyó el corpus principal teórico jurídico que bajo el cual se formaron una cantidad enorme de juristas? Es decir, bajo la égida del pensamiento positivista kelseniano, bajo el modelo implícito, no explícito, pero implícito, de comprender, de explicar, de dar cuenta de qué es el derecho o de qué entendemos por derecho, se formaron tantas generaciones de juristas. Es decir, eso siempre me ha llamado poderosamente la atención y me llama poderosamente la atención en relación a si la lectura de los kelsenistas, de aquellos a los que se refiere el doctor Correas, que omiten la parte filosófico-política del autor y se quedan únicamente con la parte metodológica, epistemológica de neutralidad, de valoratividad, de objetividad, es decir, esta parte propiamente de la pureza, ¿no tendría alguna relación ello con regímenes no necesariamente democráticos, en los cuales la justicia es la justicia del discurso revolucionario, caso para específico México, periodo postrevolucionario, es la justicia de la Revolución Mexicana, pero donde la justicia no necesariamente sale del discurso? Entonces es una pregunta, es una cosa que siempre me ha interesado. No tengo ninguna respuesta al respecto, solo es algo como una curiosidad, ¿no? De por qué razones tanto tiempo estuvo presente en nuestras escuelas de derecho la enseñanza basada, no quiero decir totalmente, pero vaya, al final de cuentas hay un modelo o hay un positivismo y es el positivismo kelseniano el que podría identificarse que está detrás de esto, ¿no? Entonces, no sé, solamente lo dejo como pregunta. Hipótesis, pero aquí hay otra mano levantada. Adelante, David, por favor, si eres tan gentil. Sí, ¿qué tal, maestro Jimmy? Mucho gusto. Maestro Walter, buenas tardes, un gusto verlo, saludarlo. Creo Es milagro. saber por qué. Creo saber por qué, porque es una cosa que yo también me lo he preguntado mucho. Alguna vez, no sé si lo peloteé con Walter o si fue con la doctora Abril Uscanga, pero la cuestión es la siguiente. Yo también me lo he preguntado mucho. Entonces, leyendo, por ejemplo, a Carl Lovenstein, o sea, uno cuando lee su teoría su libro de teoría de la Constitución, uno se da cuenta que eso es un libro de cabecera, eso es un manual del régimen priista de los años 60, 70 y 80, pero al pie de la letra, o sea, no le falla ni un ápice en nada.
sea, cuando uno empieza a leer ese libro, es un manual, simple y sencillamente es un manual. Y de hecho eso yo lo comenté con el doctor Molina Piñeiro, porque fue mi profesor también. El punto está en que peloteando eso del libro de Wittgenstein como anclaje, vemos que esta teoría la teoría pura del derecho, porque lo que podemos conocer de Kelsen, pues realmente son caricaturas, pues. O sea, el punto está en que la filosofía moral de Hans Kelsen realmente no se conoce, porque Kelsen no es otra cosa que un demócrata. Kelsen es control del poder desde el poder mismo, es que esa es su genialidad. ¿No? O sea, el hecho de idear un control del poder desde el poder, o sea, ¿cómo le amarro las manos a estos? Porque se van a ir, se van a despachar con la cuchara grande, pues, es el punto. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué? Porque, vamos, con el libro de García Máinez, porque García Máinez, pues realmente nada más refiere a un Kelsen, el Kelsen de la pirámide, etcétera, que ni es de él, y también la teoría de las tres esferas, ¿no? De Reale, que es con lo que él trabaja. Entonces, justamente, y yo no sé si veladamente, pero coincido con usted, maestro, de que eso es el anclaje justo al régimen postrevolucionario, pues, que le gusta, o sea, de Lázaro Cárdenas hacia bien entrados los años 70, ¿no? Casi 80. Entonces, yo sí creo que es la mejor justificación por aquella pureza teórica, digámoslo, ¿no? O sea, de que aquí no entra nada y que vamos a estudiar la ciencia jurídica por la ciencia jurídica y desde la ciencia jurídica y nosotros nos vamos a inventar nuestro objeto de estudio. Yo creo que le fue como anillo al dedo al régimen priista de todo el siglo XX, ¿no? O sea, yo la verdad es que sí lo creo, lo he pensado mucho y yo creo que fue así, porque volviendo a Carl Liebenstein, sí, sí, sí lo veo también clarísimo que fue el libro de cabecera y un manual, ¿no? Es cuanto, maestro Jimmy, gracias. Pues muchas gracias, David, por tus comentarios. Digo, yo hacia allá no me atrevo a hacer la afirmación de que así sea, pero vaya, me da curiosidad, ¿no? Me da curiosidad de que al final de cuentas, esta recepción equivocada, incompleta, parcial, sesgada de Kelsen, que el doctor Correas denomina estos kelsenistas, ¿no? Que solamente se quedan con esta parte del Kelsen de la pureza y esta disociación total entre política y derecho y cualesquiera otra disciplina con derecho, pues haya convertido, se haya erigido en un tipo de paradigma de enseñanza, estudio y práctica del derecho. Igual esto probablemente tenga demasiadas aristas, muchas más de las que yo ahora logro ver, ¿no? Pero en general, o obviando algunas o muchas de esas aristas, que nos haya llevado justo a que, pues, abogado estudia leyes, estudia el sistema normativo jurídico, estudia procesos, procedimientos y no se pregunta por cuestiones que se ubican en otra índole, en otros ámbitos, ¿no? O sea, no problematiza, no critica, sino simplemente es lo más próximo a alguien que, no sé si a nombre de la objetividad, en nombre de la imparcialidad, en nombre de la neutralidad, y no introduzca y no problematice a partir de temas como pueden ser justicia, puede ser bien común, como pueden ser ideología, como puede ser posicionamiento filosófico político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, David. Yo igual más o menos en eso Y pensaba. nada más como último, por ejemplo, en Estados Unidos, Kelsen es, por decirlo menos, irrelevante, por decirlo menos, ¿no? Porque con esta cuestión de que el derecho crea su objeto de estudio desde la norma y para la norma, y excluyendo absolutamente todo, pues bueno, es que el derecho, ¿no? Tiene que ver absolutamente con todo, pues. O sea, el derecho, arriba del derecho, y eso alguna vez se lo dije a Walter, si no mal recuerdo, está la economía, la ciencia política, la filosofía, la sociología, la antropología social, etcétera. Todo eso marca las pautas del derecho y no al revés. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, Kelsen es, por decirlo menos, irrelevante, ¿no? Entonces, y aquí en América Latina y sobre todo en México, bueno, se volvió como el libro de cabecera y el manual. Es cuanto, maestro, gracias. Muchas gracias a ti, querido David, muy amable, gracias por tus comentarios. Bueno, ya, Walter, y ya después le damos la palabra al maestro Rogelio, ya está en la plataforma para que vayamos a la segunda parte de esta sesión, ¿no? Adelante, querido Walter.
Bueno, yo creo que también tiene que ver con lo que en filosofía de la ciencia se conoce como las tradiciones científicas, ¿no? Y el discipulaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues el hecho, ¿no? De que en principio en Europa, ¿no? Kelsen era un referente muy importante, ¿no? Y por supuesto que influyó a muchos personajes españoles, ¿no? Siempre España influye de alguna manera en México, ¿no? Y recordemos, pues todo el esfuerzo que hizo Maines, ¿no? Para conseguir esa beca. Incluso se habla de una hipoteca a su casa para poder ir a estudiar directamente con Kelsen. Y pues notoriamente, pues es esa forma en que nosotros realizamos las tradiciones académicas en Latinoamérica, que tiene que ver mucho con esta idea del discipulaje, ¿no? Que podemos llamar también franquicias académicas, ¿no? De ese ir a Europa, comprar una franquicia intelectual, por así decirla, e importarla aquí a México y pues venir con la licencia, decir yo soy el discípulo de tal y yo tengo la palabra de tal y pues vamos a importar la palabra de tal, ¿no? Y además de todo, pues llega tergiversada, ¿no? Porque de alguna forma el primer acercamiento de Kelsen pues es a través de la introducción al estudio del derecho de Maines, y Maines como principal traductor del propio Kelsen pues va a ser el que decida qué se traduce y lo que no, ¿no? Y por supuesto eso va a influir. Y va a influir no solamente en el buen entendimiento de lo que hay, sino también en el mal entendimiento de lo que dicen que dijo Kelsen, porque además de todas nuestras tradiciones académicas, no solemos, no se solía dar una importancia real a la filosofía del derecho. Si nosotros vemos los planes de estudio de antaño, no tenía un posicionamiento clave, ¿no? La filosofía del derecho, ¿no? Sino que estaba más centrado a la técnica jurídica, o por lo menos ese prejuicio tengo. Habría que corroborar si me estoy equivocando o no lo estoy. Entonces, pues todo eso pues abonó justamente pues a este posicionamiento, ¿no? De Kelsen sobre otros, y aparte una parte de Kelsen, y aparte una tergiversación incluso en algunos momentos de lo que dice Kelsen, ¿no? Que por supuesto hasta la fecha podemos ver algunas críticas de ello, ¿no? Muchísimas gracias, Walter, muy amable. Pues ahora sí, si les parece, vamos a la segunda parte para que nos dé oportunidad y nos acompaña el maestro Rogelio Alonso Laguna. ¿Sí andas por ahí, querido maestro? Sí, estoy por aquí, espero que mi señal me dé para mantener la cámara encendida y un Y gusto no te poder preocupes, estar. la apagas la cámara, no te angusties, ¿no? Al contrario, lo importante es escucharte. El maestro Rogelio Alonso Laguna, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de nuestra alma mater, la Facultad de Derecho, es historiador, es filósofo, y la verdad es que siempre es un gusto que nos acompañes, querido amigo, querido maestro, ¿no? Este es tu taller y mil gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues según lo que me indicó el profesor Jimmy, pues tengo el gusto de participar en este seminario platicando sobre la relación entre Kelsen y Max Weber y Kelsen y Marx. Voy a ser un poco breve porque no tenemos ya demasiado tiempo, pero sí quisiera señalar algunas, creo que por ahí algún micrófono que queda abierto, creo que ya. Y bueno, quisiera comentar algunas cosas. En realidad a mí me gustó más el artículo de Marx, de Kelsen y Marx, porque hace una lectura más crítica sobre Kelsen y un poco también nos permite observar estos sesgos que puede haber en las lecturas que se hacen de los autores. Pero bueno, esa es la segunda parte del texto, entonces primero voy a hacer referencia brevemente al texto de Kelsen y Max Weber, que es escrito por Norberto Bobbio, que seguramente muchos de ustedes lo conocen muy bien y que es, bueno, un referente, ¿no? De pensar la democracia y la filosofía política. Bueno, creo que conviene señalar la estrategia de Norberto Bobbio para abordar la relación entre Kelsen y Max Weber, y es justamente observar que son contemporáneos. Mientras uno está escribiendo sobre cosas de derecho, el otro también está escribiendo obras importantes. Y bueno, hay referentes comunes, hay lecturas comunes que van a permitir que ciertos problemas sean pensados en conjunto por ello. A veces nos dice con términos un poco disímiles, pero que acaban refiriendo a los puntos que diremos a continuación. Entonces, bueno, lo que dice aquí Norberto Bobbio es que Kelsen mismo piensa o cree que tiene alguna relación
con las tesis weberianas en lo que está escribiendo y sobre todo en los fundamentos de su propia teoría, ¿no? Nos sitúa Bobbio en 1921, en la década de los 20, donde ambos están abordando temas que van a convertirse en la sociología del derecho y la teoría del derecho en Weber y en Kelsen. Y bueno, pues esto va a tener consecuencias interesantes. Nos dice Bobbio, ¿no? Las relaciones entre los autores no solamente son directas, sino también indirectas. Por lo tanto, hay que tener presentes a los escritores en los cuales uno y otros se inspiraron en aquello que consideraron relevantes para sus fines. Es lo que decíamos, ¿no? Están haciendo un trabajo paralelo, pero también tienen referentes paralelos. Por lo tanto, aquello que llamamos en hermenéutica la intertextualidad, pues es una intertextualidad completa, donde no solamente hay que buscar en cada uno de ellos, entre ellos sus referencias, sino la de terceras referencias comunes, ¿no? Y esto hace que la lectura de los textos tenga múltiples niveles. Déjenme regresar a donde estaba. Ok. Entonces, ok. Hay varios referentes comunes, como es el caso de Stammler, como es el caso de Kantorovich, Ehrlich y algunos otros que no vamos a poder ahorita desarrollar demasiado, pero bueno, son autores que también estaban discutiendo en ese momento y que son el climen de discusión de de las ideas que van a aparecer en ambos autores, que también suponen un punto de encuentro entre sociólogos y juristas, lo que va a permitir hablar de el surgimiento de la sociología del derecho posteriormente como una disciplina autónoma. Entonces, es algo que también se muestra aquí, que la relación entre Max Weber y Kelsen en sus obras y en el clima de ideas de la época supone entonces este encuentro entre dos profesiones que no necesariamente habían encontrado la manera de articular sus reflexiones, ¿no? Sobre todo en el debate entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, donde no se tenía claro exactamente el derecho dónde había que ubicarlo, porque bueno, los fundamentos del derecho, tanto epistemológicos como ontológicos, seguían en disputa. Voy a avanzar un poquito más. Entonces, bueno, también hay otros referentes importantes, por ejemplo, las que hace Jelinek en obras anteriores, que van a permitir que Kelsen encuentre o proponga nuevas soluciones para distinguir la ciencia de las causas de la ciencia de las normas, estableciendo, como decíamos, estos nuevos territorios autónomos de la reflexión. Esto ya lo mencioné. Bueno, entonces, Weber es el gran interlocutor de este momento de Kelsen, sobre todo en la redacción o cuando redacta y publica su Sociología del Derecho, donde se toma en cuenta, nos dice aquí el autor del libro, en cuenta el punto de validez empírica. Y por lo tanto surge el problema de qué cosa acontece de hecho en una comunidad en el cual los individuos, considerando un determinado ordenamiento como válido, orientan sus comportamientos en vista de este ordenamiento. O sea, lo que se está discutiendo es qué es lo que hace válidas las reglas y cómo se interpretan con los fines de aplicarlas de acuerdo a uno u otro ordenamiento. Para Weber, nos recuerda el autor del texto, la tarea de la sociología entonces es comprender el obrar social y por obrar entiende una acción a la cual el individuo agente atribuye un sentido subjetivo. Bueno, esta validez empírica constituye, nos dice Correas, el punto de encuentro y choque con Kelsen. O sea, que Kelsen Weber en esta preocupación más empírica, pues trata como de observar, de escribir directamente qué es lo que hace que en las comunidades ciertos ordenamientos o ciertas reglas tengan validez, pero hay una fuerte carga
empírica, una fuerte preocupación empírica, lo que no necesariamente a Kelsen le va a parecer interesante, ¿no? Nos dice el autor, el punto de encuentro, porque en la General Theory of Law and State, en el capítulo, en gran parte nuevo respecto a la Reine Rex Lere, afrontando el problema de la relación entre jurisprudencia normativa y jurisprudencia sociológica, Kelsen afirma que el ensayo más afortunado de definición del objeto de la sociología del derecho nos las ofrece Max Weber. O sea, Kelsen sí reconoce estos esfuerzos incluso empíricos que tienen que ver con la comprensión de las normas dentro de las comunidades, pero nos dice a continuación el punto de choque, lo que le preocupa a Kelsen como sostenedor de la teoría pura del derecho no es la validez empírica, sino la validez ideal o pura o simplemente validez. En la teoría pura del derecho, el término validez coincide con la expresión weberiana de validez ideal. Los temas weberianos de la validez empírica corresponden en la teoría pura del derecho al problema de la eficacia del ordenamiento jurídico, del cual, entre otras cosas, Kelsen no se ocupa particularmente, si bien no le niega ni importancia ni legitimidad. Entonces, aparentemente hay una especie de acuerdo entre que Kelsen le reconoce a Weber que efectivamente hay una dimensión sociológica relevante que se está mostrando en su teoría, pero hay un choque, hay un enfrentamiento, una diferencia de comprensión cuando uno está pensando más bien en una ley, ¿verdad?, que es válida, basada en una teoría pura, donde la legitimidad no se construye directamente en pues, el mundo empírico. Kelsen, por supuesto, está al tanto de estas propuestas, de estas críticas, y propone, ¿verdad? Como dice aquí más adelante, perdón, estoy buscando el principal, aquí está. Va a decir más adelante lo siguiente. El principal argumento de Kelsen es el siguiente. Ningún sociólogo del derecho está en condiciones de desarrollar una investigación de los comportamientos jurídicos de una sociedad dada si no posee un criterio que le permite distinguir un comportamiento jurídico de uno que no lo es. Y este me parece que es el gran punto del artículo. Una descripción empírica del derecho no puede ser suficiente si no antecedido por un concepto que le permita a quien está observando identificar qué hace que un acto, ¿verdad?, pueda considerarse justamente como un comportamiento jurídico. Entonces, se necesita una teoría del derecho que no provendría directamente del mundo empírico. Por lo tanto, cito aquí la cita, ¿no?, de Kelsen, solo refiriendo tal comportamiento al derecho concebido como sistema de normas válidas, al derecho tal como lo define la jurisprudencia normativa, es capaz la jurisprudencia sociológica de distinguir su objeto específico del de la sociología general. Y bueno, Kelsen da algunos casos que tampoco vamos a poder desarrollar demasiado, pero los menciono, ¿no? La demanda de pagar una tasa con la amenaza de una pena, la demanda de la misma suma hecha por un bandido en un determinado lugar con la misma amenaza, la demanda de la misma suma hecha por un amigo para su propio sustento. ¿En qué aspecto, se pregunta Kelsen, la orden fiscal difiere del orden del bandido y ambas de la demanda del amigo? O sea, lo que está intentando Weber es encontrar un criterio que nos ayude a identificar en estos procedimientos de observación, de registro, de casos, de situaciones, a cuál de estos tres actos correspondería realmente un comportamiento jurídico y, por lo tanto, cuál sería objeto de la sociología jurídica.
Nos aclara, por supuesto, que no es que Weber no haya intentado encontrar este criterio o no lo haya intentado obtener, pero el tema para Kelsen es que la definición que da Weber, justamente como podría en algún sentido depender o estar relacionada demasiado con el mundo empírico, podría ser insuficiente, ¿no? Y en este caso, pues necesitamos, ¿verdad? Una serie de criterios, una serie de elementos que permitan entender los comportamientos y los ordenamientos. Dicho de otra manera, por Kelsen, la jurisprudencia sociológica presupone el concepto jurídico del derecho, es decir, el concepto del derecho definido por la jurisprudencia normativa, ¿no? Esto podría ser, también nos dice el autor, posiblemente una confrontación de los métodos, mientras que Kelsen está pensando en un método eh, pues propiamente jurídico, Weber está pensando en un método sociológico. Y cuando se crea la sociología jurídica, de alguna manera se hace una especie como de combo de métodos, pero cada uno de ellos está viendo esa metodología desde su propia posición, lo que tal vez impida que haya un acuerdo total, aunque en algunas veces, a pesar de las diferencias de términos, nos dice el capítulo, llegan a eh, acuerdos, ¿verdad? Bueno, hay otra relación problemática que nos refiere el autor y que creo que es lo que estaban hablando cuando me conecté, y que es la relación entre derecho y el Estado, ¿no? Eh, digamos que Kelsen, aunque le reconoce a Weber sus conceptos de derecho y Estado, tampoco acaba de estar, digamos, de acuerdo con él, ¿no? Digamos que él lo que hace de crítica a Weber es decir que Weber no fue suficientemente lejos en su reflexión para realmente dimensionar, ¿no?, los conceptos a los que está refiriendo. Y por lo tanto se necesita una teoría mucho más grande que pueda dar cuenta de los diversos tipos de poder en la teoría del Estado y de las diversas especies de normas en la teoría del derecho, ¿no? Por supuesto, Weber habría avanzado en haber entendido al Estado como un ordenamiento jurídico, eh, pero bueno, hasta ahí se quedó, ¿no? Pero esto, por supuesto, es un gran avance para Kelsen porque las antiguas doctrinas sociológicas dejaban al Estado únicamente como una especie de realidad social, ¿no? Describir al Estado como una realidad social y no como eh, una consecuencia justamente del ámbito jurídico, ¿no? El Estado como ordenamiento jurídico antes o principalmente más que una realidad social, ¿no? En Weber, nos recuerda el autor, los conceptos de Estado y Derecho se reclaman recíprocamente, aun cuando ninguno se subsume al otro, ¿no? Y por supuesto, en esta definición del Estado seguimos encontrando cosas como el monopolio del Estado y bueno, el uso justo de la coacción física, ¿no?, para cumplir los fines históricos del Estado, porque parece inconcebible que un Estado no sea justamente un ordenamiento jurídico y un poco que un ordenamiento jurídico no sea a su vez un Estado. Déjenme avanzar un poquito más para no quedarnos aquí. Ajá. Ahora, entre otras cosas, ¿verdad? Lo que quiere Kelsen en este sentido es elaborar una teoría que permita reconocer y entender el proceso del Estado moderno, el proceso de formación del Estado moderno, un proceso de progresiva positivación del derecho, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que la conformación del Estado supone la eliminación de todos aquellos derechos
o formas del derecho que no sean impuestas por el Estado, ¿no? Esto supone, por supuesto, la distinción o a intentar hacer una distinción entre el derecho vigente y el derecho de otras épocas, el derecho revelado, el derecho tradicional, el derecho de los estatuidos. Bueno, son derechos que empiezan a pasar a segundo orden frente a nueva manera de concebir al Estado. Y por supuesto, la distinción que se tiene que hacer entre el derecho positivo y el derecho natural, que estaría esta distinción en la teoría pura del derecho, justamente observando la naturaleza del derecho positivo eh, en un sistema de ordenamiento jurídico, en un sistema del derecho natural, frente a un sistema estático, que sería más bien una característica de los ordenamientos éticos y no solamente jurídicos. Bueno, voy a leer una parte más y voy a tener que pasar casi a Marx para que podamos decir alguna otra cosa y después escuchar comentarios. Nos dicen aquí en el artículo, ¿en qué sentido se puede decir, como he dicho, que para Kelsen-Weber se detiene demasiado pronto? En los términos más breves se puede decir lo que sigue. Weber ha reconocido que el Estado es un ordenamiento jurídico, pero no ha llegado a reconocer que el Estado no es nada fuera del ordenamiento jurídico, o bien que una vez definido el Estado como ordenamiento jurídico, el Estado desaparece como una entidad diversa del derecho, como un ente que tiene una realidad diversa del ordenamiento jurídico que le regula sus varias actividades, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento a Weber, hay un reconocimiento a haber empezado a pues, constituir un sistema conceptual de derecho y Estado que permite una comprensión positiva de las acciones del Estado frente a viejas estructuras. Y sin embargo, dice que Weber no acaba de comprender en totalidad la lógica con la que funciona el Estado en relación justamente con el derecho. Déjenme ver si hay alguna otra cosa importante que hubiera yo. Bueno, es que hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, voy a la última parte del artículo, donde dice Kelsen se propone entonces elaborar una teoría general del Estado, mientras que Weber describe un tipo ideal de Estado que está históricamente individualizado. O sea, hay una visión empírica en Weber, mientras que en Kelsen lo que tenemos es una teoría de cómo tiene que funcionar, y a esta teoría pues se accede pues poniendo claridad en los conceptos, haciendo una sistematización de diferentes concepciones, pero no dependiendo, a lo mejor como Weber dependería un poco más del mundo de la empiria. Para Kelsen, la teoría pura del derecho en cuanto a teoría formal debería valer para toda forma posible del Estado. O sea, vemos ahí cómo es de alguna manera independiente de las experiencias, no depende de las experiencias. Esta teoría nos dice cómo tendría que ser cualquier Estado, tanto para el Estado capitalista como para el socialista, ¿no? Mientras que Weber describe otros fenómenos específicos del Estado legal racional y pensaba que el modelo valía solamente para los estados capitalistas, ¿no? Los estados socialistas, bueno, pues habría que ver cuál sería exactamente el modelo con el que habría que estudiarlos. Bueno, fui un poco rápido, pero espero que haya quedado más o menos presentada al menos estas dos grandes oposiciones. La empiria contra un derecho teórico, una teoría del derecho formal, y también la necesidad de analizar de manera diferente cómo se entienden, cómo se relacionan los conceptos de Estado y los conceptos de derecho. No sé, profesor Jimmy, si quiere que hagamos un pequeño Sí, momento de pausa. bueno, muchísimas gracias, querido amigo maestro Rogelio, muy amable.
Fíjate que, bueno, abrimos obviamente para preguntas, para dudas, para comentarios, para críticas, a partir de la participación del maestro Rogelio Alonso Laguna. No sé, en el caso de las y los demás quienes nos acompañan, yo tengo probablemente un defecto, o dentro de muchos, pues, pero uno es que yo veo a la sociología, mi acercamiento a la sociología ha sido desde derecho, ¿no? Entonces, tristemente, mi primera impresión de la sociología fue colocándome las gafas kelsenianas, ¿no? Y eso, pues para mal, yo creo que, porque para bien no puede haber sido. Me casé durante mucho tiempo, digo ahora ya no, pero durante mucho tiempo, mientras fui estudiante de derecho, me casé con esa imagen que justamente Bobbio se detiene a ponernos de forma mucho más detallada. Yo me quedé con la idea. La ciencia jurídica es una ciencia de las normas, la sociología es un conocimiento sobre los hechos, ¿no? La ciencia jurídica se ubica en el ámbito del deber ser, la sociología da cuenta de lo que es, ¿no? Esas son como mis percepciones sobre sociología. Y me llama poderosamente la atención esta idea, porque así vistos, como yo los entendí hace muchos años, pues era como que, a ver, ciencia del derecho es una cosa y sociología es otra, y no se hablan entre sí, ¿no? O sea, no guardan relación. Ahora, obviamente, después de mucho tiempo y muchas lecturas, pues digo, pues, qué ingenuo era, ¿no? Qué ingenuo era, pero así fue como en principio yo lo entendí. Tú tienes una gran ventaja, maestro Rogelio, porque no tuviste ese vicio de origen, ¿no? Y a lo mejor, pero ese vicio de origen, de esa visión kelseniana de la sociología, yo creo que no la tuviste, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, y con eso cierro mi comentario, es cuando Bobbio nos hace saber, pues mira, en principio no son disciplinas que ni estén alejadas y ni mucho menos que tengan que confrontarse. Por el contrario, son disciplinas que se complementan, ¿no? Que lejos de estar en discusión, pues más bien lo que podemos hacer es empatarlas para poder comprender al derecho bien como fenómeno normativo y bien como fenómeno social, ¿no? Y que vistas en estos dos aspectos, pues tendremos una imagen mucho más amplia de lo que el derecho es, ¿no? Una disciplina, que es la ciencia del derecho, me permitirá responder a preguntas cómo el derecho funciona, ¿sí? Y otra disciplina, la sociología, me podrá permitir responder a la pregunta por qué es que el derecho funciona de esta manera, ¿no? Entonces, vaya, creo que me gustó muchísimo la parte del profesor Norberto Bobbio, tu exposición, por supuesto, y te lo agradezco infinitamente, ¿no? Bueno, abrimos, porque ese era un comentario, ¿no? Entonces abrimos para preguntas, dudas, críticas, lo que ustedes quieran, por favor, adelante, ¿no? En lo que alguien se anima, yo nada más diría que yo creo que el problema más grande, y en eso tiene razón Kelsen, pero habría que ver si del otro lado que le contestarían, es que para poder evaluar lo que hay en la sociedad, incluyendo los ordenamientos jurídicos, los fenómenos que pudieran categorizarse dentro del ámbito jurídico, necesitas un criterio, necesitas un concepto de lo que es jurídico y de lo que no es jurídico. Y eso, diría Kelsen, depende de una teoría que no necesariamente es empírica, sino que viene del ámbito de la reflexión, ¿no? Y partiendo de ahí, de que hay la posibilidad de tener un concepto independiente de los fenómenos particulares, entonces se puede, pues, crear una teoría formal del derecho, ¿no? Donde ya no estamos hablando de ninguna sociedad en particular, sino de toda sociedad posible que está organizada en un Estado. Y ahora yo no sé ahí qué le respondería Weber a Kelsen, que yo pienso que es un poco lo que se le responde normalmente a todos los formalistas, ¿no? Si realmente es prescindible la realidad concreta eh, para poder establecer una teoría formal y universal prácticamente, o si nos estamos de alguna manera confiando en que
una teoría formal puede explicar, pero luego cuando pasamos a la investigación propiamente sociológica de las sociedades, pues nos damos cuenta de que en realidad hemos intentado, ¿no? Que una sociedad cupiera en un molde formal de cómo tendría que funcionar, pero que en realidad pues habría que ver en cada caso. Entonces, pero creo que los dos tendrían razón, o sea, creo que tienen un problema como el huevo y la gallina en esta confrontación, porque ciertamente necesito un criterio para poder evaluar qué es jurídico y qué no es jurídico en una sociedad, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que llegué yo a ese criterio jurídico? ¿No? Si no es por la propia experiencia de los estados, o sea, sino que lo soñé, me lo revelaron, es una mera invención de la razón, pero esto es muy difícil porque de hecho ya conocemos muchas experiencias y muchos contextos en los cuales esta teoría formal podría tener raíces, o sea, en ciertas experiencias y en ciertos encuentros sociales. Entonces, bueno, no lo sé, creo que es muy interesante el tema y como dice usted, profesor Jimmy, estando dentro del derecho, supongo que debe ser a veces como muy tentador tomar de entrada una posición a lo mejor más kelseniana que weberiana, ¿no? Pero Weber era un gran sociólogo y fue un gran estudioso de las sociedades. Sus famosos libros, no solamente sobre el derecho, sino sobre la ética protestante, la modernidad en sí misma, la civilización. Entonces, bueno, creo que hay una ruta de reflexión muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias a ti, querido maestro Rogelio. Un comentario brevísimo y le cedo el uso de la palabra para quien quiera hacerlo, por favor. Eh, Cito de memoria, si me equivoco, por favor, que me corrijan, ¿no? Les agradeceré muchísimo que lo hagan. Pero recuerdo en Kelsen el tema de validez, como lo plantea Bobbio en este pequeño artículo, efectivamente es una validez no empírica, es una validez ideal, ¿no? Que para poder explicar l- la norma fundante, pues obviamente Kelsen se remite a un supuesto lógico, no fáctico, ¿no? Y ese supuesto lógico es el que posibilita, el que da en principio la validez de la norma que a su vez va a otorgar validez a todo el resto de las normas que integran el sistema normativo. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Es decir, si nosotros tratásemos de explicar la validez normativa desde la perspectiva histórica, pues obviamente terminaríamos porque no hay punto de conexión en algún momento del pasado de dónde surge el texto constitucional o de dónde surge la norma, la ley, de la cual deriva la validez, la sucesiva norma, habría un punto en el cual finalmente ya no encontraríamos, ¿no? Para poder explicar al derecho entonces como un sistema, pues se acude justamente a este principio de validez ideal de la norma fundante, ¿no? Pero hay algo que puede ser paradójico, porque cuando Kelsen mismo plantea la relación que existe entre validez y eficacia, ojo, allí parece, esa es la lectura que hago, puedo estar equivocado, que adopta un principio de validez no estrictamente ideal. ¿Por qué? Porque nos hace saber lo siguiente. Para que una norma, para que un sistema normativo, no lo refiero a una norma, para que un sistema normativo sea válido, requiere de un mínimo de eficacia. Es decir, que haya cumplimiento, observancia de la ley. ¿Sí? Porque si no existe observancia o cumplimiento, pues entonces deviene la invalidez del sistema normativo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque allí ya el criterio primigenio de validez normativa, que era el de la norma fundante, cuando lo planteamos en la relación validez-eficacia, ya en relación al sistema, a un sistema normativo vigente que está es el derecho puesto, allí ya existe un criterio de validez no puramente ideal, sino un criterio de validez empírico, que haya un mínimo de observancia, de cumplimiento en la ley, ¿no? Entonces, y esto va a ser muy interesante porque en la teoría del derecho permite, y ahora me voy a salir por la tangente, hablar de algo que posteriormente con mucha mayor coherencia teórica, alguien como Hart explicaría en el contenido mínimo de derecho natural en el derecho positivo, ¿no? Pero eso ya es como que harina de otro costal. Yo dejo ahí nada más como la idea
esto, ¿no? Y pues abrimos por si hay alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿no? Adelante, David, por favor. Sí, maestro, gracias. Bueno, de hecho, un comentario. Yo soy nada más un aficionado en esto, práctico. Yo soy abogado postulante. Yo ando en los tribunales todos los días, ¿no? Entonces esto para mí es algo interesante, bonito, pero bueno, no me dedico de forma profesional a estos temas. Y sin embargo, bueno, pues mire, aquí estoy. La relación, por ejemplo, pienso mucho en la relación entre Hans Kelsen y un autor que se llama Eugene, él era Ehrlich, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? Donde este alemán también sostenía que la verdadera fuente del derecho no estaba en el Estado ni en sus normas escritas, sino en la sociedad misma, y que las normas de conducta que las personas siguen en la práctica, ahí estaba el derecho. Tenía una teoría, bueno, tiene una teoría que es del derecho vivo, ¿no? Entonces, para ese autor, el derecho es un fenómeno social que existe independientemente de la coerción estatal. Por eso me salta lo último que dijo, maestro. Ahora, Kelsen, por su parte, en la teoría por el derecho, pues buscaba depurar la ciencia del derecho de elementos sociológicos, políticos, morales, etcétera, ¿no? Sosteniendo que el derecho es un sistema de normas válidas creado por unas autoridades competentes y que su validez no dependía de su efectividad social, sino más bien de su coacción. Entonces, o sea, aquí lo interesante en esto, y siento yo, es que la sociología sí juega un papel determinante. eh, Cuando Kelsen lo trata de destruir, se está dando un balazo en el pie. Cuando habla de la norma fundante, pues la norma fundante, desde mi punto de vista, es la guerra. O sea, pues, ¿qué va a fundar la Constitución si no una cuestión sociológica de facto, ¿no? O sea, como ejemplo, la guerra, pues, no necesariamente, pero puede ser eso. Entonces, se me vino esta idea a la cabeza, por ejemplo, y ahora con una idea más nueva en esta dinámica de lo que es el derecho y cómo se va mezclando con las cosas de facto, pues Paul Kant con su teoría cultural del derecho, ¿no? También se me hace interesantísimo en el sentido de que para ellos es un derecho vivo propiamente, ¿no? Entonces, si hubiéramos tal vez, o si como dice el maestro Walter, ¿no? Si tal vez García Máinez hubiera ido a estudiar con Elrich en lugar con Kelsen, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado aquí en México, ¿no? No sé, X. Es cuanto, maestro, gracias. Muchísimas gracias a ti, David, y qué gusto que nos acompañes, ¿no? Justo, pues, yo creo que la práctica te da una experiencia distinta y ves a la filosofía de manera distinta, lo cual no deja de ser por demás importante, importantísimo, y qué bueno que tengamos tus participaciones, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. Yo quiero, no sé si quieres, querido maestro, hacer como una conclusión. Yo quiero hacer brevísimo comentario y te cedo la palabra para las conclusiones, ¿no? Es que justo la imagen que yo tenía, que es equivocada, me parece que Norberto Bobbio viene a mostrarnos cuán errados estamos si pretendemos mirar como cosas completamente separadas y ajenas a la ciencia jurídica como ciencia normativa, como un criterio de validez puramente ideal, y a la sociología como una ciencia de los hechos y que da cuenta de relaciones causales y que es una ciencia que tiene un principio de validez empírico, etcétera, ¿no? O sea, como si tuviéramos una cuestión dicotómica. Y me parece que el trabajo de Bobbio va en el sentido de decirnos, pues al final si examinamos con detalle, con lupa y miramos a Kelsen y miramos a Weber, pues vamos a encontrar puntos de contacto, de convergencia, ¿no? Particularmente en lo último que cierra Bobbio, el texto que es el Estado, dice, pues miren, vean, ¿no? Weber desde la sociología y Kelsen desde la ciencia del derecho, desde la ciencia normativa, pues no estaban tan alejados, terminaban viendo más o menos algo parecido, ¿no? Y eso a alguien le puede causar perplejidad, ¿no? De decir, a ver, ¿que no eran tan diferentes? ¿Cómo es que terminaron más o menos viendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejo. Quiero reiterar el agradecimiento para el maestro Rogelio. Muchísimas gracias, querido maestro, y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Y le cedo el uso de la palabra al maestro Rogelio para las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, creo que habría que tomar en cuenta la dimensión histórica
que sí se menciona en el texto de Bobbio y que a lo mejor no dio tiempo de ampliar demasiado, pero tanto Weber como Kelsen son conscientes de que hay una historia en cómo el derecho o ciertos derechos se han sustituido unos por otros, han entrado en competencia y finalmente han prevalecido en el Estado, ¿no? El derecho, no sé, ¿no? Eh, que todavía estaba basado en la teología, pues es sustituido por otros tipos de derechos. Y entonces el Estado tampoco es este bloque homogéneo, atemporal, que al contrario es un sistema dinámico en el cual diferentes tipos de derechos van superponiendo unos con otros en confrontación. Y esa parte histórica creo que sí hace que tanto Kelsen como Ver de alguna manera tengan que dialogar, particularmente en el caso de Kelsen, para conocer, ¿no? Que pues está esta dimensión en que el derecho no siempre ha sido el mismo. Aún así, habría que preguntarse o cabría preguntarse cómo, cómo puedo evaluar de manera pertinente, cómo puedo examinar un proceso social, cómo el despliegue de diferentes derechos en diferentes épocas, sin contar con criterios previos que nos indiquen qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos evaluando, qué es lo que consideramos válido, qué es lo que no consideramos válido, qué es un fenómeno que puede ser considerado en el ámbito de lo jurídico y qué no. Y ahí es donde Kelsen me parece que sí tiene un punto en el sentido de darse cuenta que la experiencia es ordenada por una serie de categorías que nos permiten interpretar y organizar la realidad. La pregunta es si realmente esos criterios pueden ser, como piensa a lo mejor de manera muy optimista Kelsen, hasta cierto punto puros o meramente formales, o hasta qué punto estamos en que en realidad pues sí tienen una gran conexión con el mundo empírico, a pesar de que en el análisis tengamos que considerar estos criterios como, por decirlo así, independientes de cualquier experiencia. Creo que es algo que tendríamos que seguir reflexionando y que, bueno, el encuentro entre estos dos autores, Kelsen y Weber, a propósito de la sociología del derecho, pues no, nos lo permite. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, querido maestro Rogelio. Gracias por esta sesión espléndida que nos has obsequiado. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta segunda sesión del taller de textos clásicos de filosofía del derecho, dedicada a la obra El otro Kelsen del maestro Oscar Correas, querido doctor Oscar Correas. Y bueno, agradecerles a todas y a todos. Nos vemos el próximo martes en punto de las 13 horas, aquí en la plataforma Zoom, para continuar con esta discusión, con la tercera sesión de este taller, ¿no? Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos veremos el próximo martes. Ah, y el lunes al Seminario de Arte y Derecho, no se les olvide, también están cordialmente invitadas e invitados. Es igual todos los lunes a las 13 horas. Ahí nos veremos también, ¿no? Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Luego.